Muy buenas, en el video de hoy vamos a ver el proceso de la necrosis celular. Vamos a ver qué es este proceso, qué sucede en él, qué mecanismos están implicados y qué le pasa a la célula cuando sufre la necrosis. Es un proceso muy interesante y que seguro les va a gustar. Así que sin extendernos más, vamos con la explicación. Para empezar, para entender la necrosis, vamos a ver que la célula puede tener distintos estados a lo largo de su vida media. Vamos a ver que puede tener una homeostasis normal, o sea que mantiene las demandas exógenas y endógenas y preserva su viabilidad. Esto básicamente significa que la célula cumple con todas sus necesidades básicas, cumple con sus funciones de alimentación, puede mantener su estructura estable, puede mantener la homeostasis de distintos minerales y nutrientes, así que acá la célula está joya en la homeostasis normal. El otro estado va a ser la adaptación funcional y estructural. Lo que pasa acá es que la célula va a tener una demanda excesiva y ante esa demanda excesiva va a preservar su viabilidad mediante un nuevo estado alterado. Es como que en este estado alterado la célula genera una adaptación para poder adaptarse a ese nuevo estímulo o a esa nueva demanda excesiva. Y esa adaptación hace que la célula esté en un nuevo estado alterado. Es como que para mantener esa homeostasis normal y tener todo en orden, genera una adaptación. Esa sería la adaptación funcional y estructural. A su vez, esta adaptación funcional y estructural se produce cuando hay una lesión reversible. O sea, la célula puede sufrir una lesión reversible, pero esta lesión reversible no va a exceder los límites de la demanda. O sea, puede dañar a la célula, pero no en suficiente cantidad como para destruirla. Por lo tanto, la lesión reversible, quédate con que es un estímulo que no es suficientemente intenso y puede hacer que la célula genere una adaptación, y a su vez ese estado que generó esa lesión reversible puede ser revertido. En cambio, la lesión irreversible es cuando la célula no puede generar esta adaptación funcional y estructural, y por lo tanto esta lesión supera la capacidad de resistencia celular, supera la capacidad de la célula de reestructurarse y de generar esa adaptación. Por lo tanto, la célula normalmente sufre una muerte acá. En caso de esta célula que haya sufrido una lesión irreversible, o sea que no pudo adaptarse a esa lesión, va a sufrir necrosis, que es la muerte celular. La necrosis la podemos definir como una muerte patológica de un conjunto de células o tejido. Es cuando un conjunto de tu tejido o un conjunto de tus células fallecen, tienen una muerte patológica. Y normalmente esta muerte patológica es causada por un agente nocivo, ya sea un agente químico, físico, de tipo biológico, cualquier agente que dañe esa célula de manera irreversible es el agente que provoca la necrosis. Vamos a ver que una vez que se produjo y se desarrolló esta necrosis, vamos a ver que ya es irreversible. O sea, una vez que está la necrosis ya no puede ir marcha atrás. También vamos a ver que al microscopio se puede ver esta necrosis, podemos ver varios signos. Podemos ver alteraciones en el citoplasma, como que este se vuelve más ácido de lo normal. También podemos ver que hay alteraciones en el núcleo de la célula, como puede ser la cariorexis, que es cuando el núcleo se divide en distintos trozos y tiene cromatina condensada. También puede haber otra alteración en el núcleo que sería la pignosis, que es cuando el núcleo se retrae y se condensa la cromatina. O sea, el núcleo se engulle sobre sí mismo y se condensa la cromatina. O también la cariólisis, que es cuando el núcleo se empieza a disolver en el plasma. Y vamos a ver que estas alteraciones que vemos en el microscopio del citoplasma y del núcleo ocurren ambas a la vez. O sea, las alteraciones del citoplasma y del núcleo son coexistentes. Acá veníamos la cariorexis, acá como el núcleo se divide en fragmentos, acá la pignosis, como el núcleo se está retrayendo sobre sí mismo, y acá la cariólisis, como el núcleo se está disolviendo en el plasma. Vamos a ver las causas de esta necrosis, por qué se produce. Veríamos que una de las causas es la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno. Lo que le pasa a las células normalmente es que van a necesitar oxígeno. Nuestras células, las células de nuestro organismo, son aeróbicas, lo que significa que para generar la mayor cantidad de energía van a usar oxígeno. Y cuando no llega este oxígeno no pueden generar suficiente energía, ¿no? Vamos a ver que condiciones como la isquemia, insuficiencia cardiorrespiratoria, anemia e intoxicación por monóxido de carbono van a llevar a este estado de hipoxia de las células.
También pueden haber causas físicas, o sea, algún estímulo de tipo físico puede alterar a la célula y provocar una lesión irreversible que la lleve a una necrosis, como pueden ser traumatismos, altas o bajas temperaturas, radiaciones o un shock eléctrico. También pueden haber alteraciones químicas, como glucosa o sal en concentraciones hipertónicas. Estas causas químicas lo que hacen es que a lo mejor haya una alteración en los líquidos de la célula y ésta tenga muy poco líquido o tenga mucho. También el oxígeno puede ser otra causa química, ya que ésta puede aumentar la creación de especies reactivas de oxígeno, o sea, de agentes oxidantes, lo que lleve a que la célula entre en un estado de estrés oxidativo muy alto. Y esto también lleva a la necrosis de la célula. Venenos, contaminantes ambientales, fármacos y el alcohol son otros agentes que pueden provocar estas lesiones irreversibles en las células. Infecciosas como bacterias, hongos, riquecias y parásitos y virus también pueden llevar a esta necrosis de la célula, o inmunológicas como reacciones anafilácticas y autoinmunes. También por último genéticas o nutricionales, como excesos o defectos en algún tipo de nutriente. Vamos a ver los mecanismos implicados en esta necrosis. Para empezar, los dos mecanismos principales son las disfunciones de las mitocondrias, o sea que las mitocondrias dejan de generar ATP a partir de oxígeno, y otra causa fundamental u otro mecanismo fundamental es la afección profunda de las funciones y las estructuras de la membrana. Esto significa que a lo mejor la membrana puede tener algún poro o puede perder su permeabilidad o a su vez puede sufrir alguna alteración oxidativa, y esto hace que no funcione bien la membrana y que pierda esa característica de permeabilidad, lo cual hace también que esas afecciones profundas de la estructura y las funciones lleven a una necrosis. También puede haber una disfunción en la síntesis de proteína, o a lo mejor se puede conservar mal el aparato genético, o sea, los genes que se encuentran en el núcleo. Ahora veríamos los factores bioquímicos que están en este proceso necrótico. Uno sería la depleción de ATP. Lo que pasa acá es que la respiración aeróbica, que es la respiración con oxígeno, se ve alterada. Esto hace que se produzca menos ATP, ¿no? Entonces, se va a hacer más de otro proceso llamado glucólisis anaeróbica, y esto hace que se produzca mucho ácido láctico y que baje el pH del citoplasma. A su vez, como hay poco ATP, la bomba sodio-potasio no está funcionando y la célula se va a llenar de sodio. Este sodio trae consigo agua y esa agua hace que la célula sufra edemas, o sea que se hinche. Y a su vez otra cosa que pasa es que se empiezan a desprender los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. También va a haber una alteración en el calcio intracelular y una pérdida de la homeostasis del calcio. El calcio vamos a ver que cuando está ahí libre va a activar muchas enzimas, como fosfolipasas, proteasas o ATPasas o endonucleasas, y esto también, estas enzimas alterarían la estructura de la célula. Y otra cosa es que empiezan a aumentar las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno que empiezan a aumentar en la necrosis, lo que va a pasar es que generan un gran estrés oxidativo en la célula y empiezan a alterar toda la estructura de la célula. Alteran lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, todo. Es como hacen que se alteren la estructura de la célula y estas funciones que producen estos componentes ya no se hacen de manera adecuada. O sea, gracias a estas especies reactivas de oxígeno, las funciones de la célula no se llevan de manera adecuada. Vamos a ver que todo esto puede provocar que hayan defectos en la membrana y a su vez estos defectos llevan a la lesión mitocondrial irreversible. Lo que pasa en esta lesión mitocondrial irreversible es que la mitocondria va a perder una enzima llamada citocromo C. Y cuando pierde esta citocromo C, la mitocondria ya deja de funcionar, ya no puede hacer glucólisis aeróbica. Y una vez que las mitocondrias ya no pueden hacer esta glucólisis aeróbica, listo, la célula ya palmó. O sea, ya no puede generar más ATP. Como decíamos antes, en este proceso de necrosis se va a perder la citocromo C, que va a ser una enzima que está en la mitocondria. Como vemos acá, la citocromo C es una proteína pequeña y va a estar en un proceso y en una parte de la mitocondria llamada cadena respiratoria. Y va a ser una enzima que transporte electrones, ¿no? Bueno, cuando esta enzima se va por la necrosis, lo que va a pasar es que esta citocromo C
o esta cadena respiratoria no va a poder generar más ATP y por lo tanto la mitocondria no puede generar más ATP. Esto hace que básicamente la capacidad de generación de ATP de la mitocondria quede en cero y por lo tanto la célula ya no va a poder generar más energía. Esto en el proceso de necrosis. Vamos a ver algunas características reversibles de lesiones celulares. Vamos a ver que la pérdida de ATP va a disminuir la actividad de las bombas ATP en las membranas. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio, que es una ATPasa, esa tiene una actividad reducida. También puede haber una lesión celular reversible y en este caso puede ser la hinchazón celular aguda. Lo que pasa es que la célula empieza a hincharse pero de manera intermitente, o sea, de manera momentánea. Va a haber un aumento en la glucólisis anaeróbica para compensar esta pérdida de ATP y también se empiezan a desprender los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver también que va a haber más permeabilidad en la membrana y las mitocondrias van a tener una actividad reducida. En cuanto a las lesiones irreversibles, veríamos que ya las mitocondrias empiezan a dividirse en vacuolas, va a haber un daño masivo en la membrana celular, los lisosomas empiezan a crecer y estos se rompen, los cuales van a liberar muchos hidrogeniones al citoplasma y hace que el citoplasma se vuelva más ácido. También va a empezar a entrar más calcio a la célula y eso va a activar distintas enzimas como vimos antes, como las proteasas y las fosfatasas. También habría una pérdida continua de proteínas, de coenzimas y ARN. El citoplasma adquiere un tono más eosinófilo, ya que la eosina se une a los medios ácidos y por lo tanto el citoplasma se vuelve ácido, por lo tanto el citoplasma toma un tono más eosinófilo. También va a haber la pignosis, que como vimos antes va a ser la condensación del núcleo celular con agregación de cromatina. La cariólisis es cuando empieza a destruirse la cromatina, o la cariorexis, que es cuando el núcleo se empieza a fragmentar en distintas porciones. Veríamos que así se vería una célula normalmente. Acá es como se vería una célula con una lesión reversible. Acá está en un estado reversible donde todavía puede volver a este estado normal. Y acá es cuando la célula ya está en un estado irreversible, cuando ya sufrió una lesión irreversible, que acá ya no puede volver al estado normal.